Continuando con el módulo 3, ahora hablaremos de la gestión integrada de recursos hídricos. Hoy en día, la gestión integrada de recursos hídricos parece ser el concepto que dará solución a todos los problemas vinculados al agua. Sin embargo, las nociones abordadas ampliamente hoy en día a nivel planetario tienen casi 40 años. En efecto, fue durante la Conferencia Global en Mar del Plata, en 1977, cuando este concepto comenzó a nacer. No obstante, fue durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Río, en 1992, cuando se comenzó a profundizar en el debate y en las implicancias prácticas de ella. El puntapié inicial se dio 9 meses antes, durante la Conferencia Internacional sobre el Agua y Medio Ambiente, realizada en la ciudad de Dublín, República de Irlanda, donde a través de una declaración de 4 puntos se relevó la importancia del agua a nivel mundial, instalándose el tema del recurso hídrico en la agenda internacional. Esta es la conocida como la Declaración de Dublín. Posteriormente, en el amparo de las Naciones Unidas, se creó la Global Water Partnership, o GWP, que actualmente constituye el principal actor internacional en materia de gestión de recursos hídricos, o GIR. En relación a la Declaración de Dublín, sus principios son los siguientes. El agua dulce es un recurso finito, vulnerable, esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. El desarrollo y gestión del recurso hídrico debe fundamentarse en una propuesta participativa, involucrando usuarios, planificadores y tomadores de decisión en todo nivel. Las mujeres tienen un papel central en la previsión, gestión y salvaguardia del agua. El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos. Debe ser reconocida como un bien económico y además como un bien social. Como se puede analizar del último principio, el agua se le asigna el mismo estatus que el resto de los recursos naturales, otorgándosele un valor de mercado. Este punto es clave, pues la palabra recurso implica precisamente el darle un uso, convertirlo en algún elemento para resolver una necesidad o en un medio de subsistencia, el que amparado en el contexto de mercado implica otorgarle un valor monetario. De hecho, al analizar el concepto, nos damos cuenta que estas implicancias, al denominarse gestión integrada de recursos hídricos y no gestión integrada del agua, por ejemplo. Existen muchas definiciones sobre lo que es la gestión integrada de recursos hídricos. Sin embargo, la que es más utilizada es precisamente la que tiene la GWP, y que señala que es un proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinado del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. De acuerdo a la GWP, esto implica una mayor coordinación en el desarrollo y gestión de tierras, aguas superficiales y subterráneas, cuencas fluviales y entornos costeros, y marinos adyacentes, e intereses aguas arriba y aguas hacia abajo. Sin embargo, esto no se limita exclusivamente a la gestión de recursos físicos, sino que busca involucrar también en la reforma a los sistemas sociales, con el fin de habilitar a la población para que los beneficios derivados de dichos recursos se reviertan equitativamente en ella. Respecto a la definición planteada, hay ciertas palabras clave que permiten aportar también al análisis. En primer lugar, está el hecho que la GIR es concebida como un proceso tendiente a un objetivo particular, lo que significa que no es un estado para alcanzar, sino que agrupa un cúmulo de medidas coordinadas. Y estas medidas pueden ser diversas, según la realidad y desafíos de cada territorio. Esto se desprende de la lectura del documento sobre gestión integrada de recursos hídricos, donde también se rescatan experiencias como las de Holanda y México. Otro aspecto relevante es la incorporación de otros elementos ambientales en la definición, como el suelo, por ejemplo, además de relevar la importancia de la sociedad. Esto significa ampliar la mirada tradicional sobre los elementos naturales por separado, incluyendo implícitamente aspectos desde la perspectiva del territorio. En este sentido, según las visiones internacionales, la unidad básica sobre la que se debe operar es la cuenca, donde precisamente se combinan los diferentes componentes ambientales, como el agua y tierra, con el desarrollo productivo y bienestar social. Como se ve en la imagen del ejemplo, es en la cuenca donde también se insertan las organizaciones de usuarios de aguas.
De acuerdo a esto, diversos países han conformado la estructura de la gestión integrada de recursos hídricos con organismos basales de cuenca. Estas funcionan de diferente manera de acuerdo a la realidad particular de las naciones, pero en general tienen como pilar fundamental el agrupar a los diferentes actores presentes en el territorio, vale decir, representantes del gobierno central y local, la industria, la academia y la sociedad civil. En definitiva, podríamos decir que esto es uno de los objetivos centrales de la gestión integrada, pues tal como se revisó en la definición, pretende promover el desarrollo y manejo coordinado, por lo que desde esa perspectiva resulta fundamental incorporar en la toma de decisiones a los usuarios insertos en la cuenca. En Chile, el concepto de usuario es un tanto difuso. Como ya hemos revisado, quienes utilizan el agua deben ser titulares de un derecho de aprovechamiento, por lo que en realidad en la legislación no existe el concepto de uso o de usuario, en el sentido amplio como se trata en la gestión integrada. Más bien, lo que existe son derechos a los cuales se les da un determinado uso, pero que en la práctica no es relevante para su aprovechamiento ni para el otorgamiento, cesión o arriendo de este. Por otra parte, la legislación nada dice respecto al uso de otros actores que no tienen derechos, como lo son, por ejemplo, las personas que realizan actividades recreativas, turísticas, ceremoniales o de investigación. En este sentido, al parecer, el Código de Aguas, en la forma que hoy nos rige, constituye un gran impedimento para gestionar el recurso hídrico en los términos en los que se ha planteado. Este análisis se hace más evidente cuando se piensa en insertar estos usos no contemplados en el marco normativo actual. Es decir, si uno, por ejemplo, pensara en darle seguridad jurídica al uso recreativo mediante la correspondiente solicitud de un derecho de aprovechamiento, de manera de asegurar cierto caudal en un río. Pues bien, dicho derecho sin duda sería susceptible de ser gravado por concepto del pago de patente por no uso, ya que en definitiva esta normativa considera la obra de captación como parámetro para determinar el uso. Aunque parezca raro, este fue el caso de la Municipalidad de Pucón, quienes en el año 2005 solicitaron ante la DGA 10 derechos de aprovechamiento no consultivos a objeto de preservar el medio ambiente, el turismo y desarrollar deportes náuticos. Sin embargo, en el año 2013 fueron notificados de una deuda con la Tesorería General de la República por no haber pagado la patente por no uso. El ejemplo es una demostración de los impedimentos que tiene la legislación y las pocas herramientas que le entrega a la Dirección General de Aguas para promover una gestión integrada. A pesar de la realidad chilena, en cuanto a política internacional se refiere, todos los esfuerzos parecen dirigirse en establecer este concepto como una norma general en el tratamiento del agua en las naciones. En este sentido, para estimular la adopción de un enfoque más estratégico y sostenible en el uso de los recursos hídricos, durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en el año 2002, se hizo un llamado a todos los países para que desarrollaran planes de gestión integrada de los recursos hídricos y de eficiencia hídrica. En este marco, la GWP elaboró 10 principios para servir de base para el desarrollo de una estrategia nacional, los que pasaremos en grandes rasgos a revisar a continuación. En primer lugar, tenemos que el agua es un recurso finito, vulnerable e indispensable para la vida de los seres humanos y de la naturaleza, y un insumo imprescindible en numerosos procesos productivos, por lo que debe ser contemplada en todos los planes relacionados con la protección del medio ambiente y el desarrollo social y económico. 2. El agua es un recurso único y móvil, con distintas fases, atmosférica, superficial y subterránea. Al desplazarse en el espacio, manteniendo la unidad del ciclo hidrológico, va relacionando entre sí y con los seres humanos y los otros componentes del medio ambiente. Por lo tanto, la gestión de sus distintas fases debe realizarse en forma conjunta, teniendo en cuenta las relaciones y actividades desarrolladas agua hacia arriba y agua hacia abajo. 3. El agua es un recurso de ocurrencia variable, tanto espacial como temporalmente. Por lo tanto, para disponer de este recurso en los lugares en que se requiera y en el momento oportuno, los planes de gestión deberán contemplar la construcción y el mantenimiento de obras hidráulicas, de retención y conducción, con la debida consideración de los respectivos impactos sociales, ambientales y económicos. Al respecto, si bien en nuestro país existe un creciente desarrollo de obras hidráulicas, no se cumple el principio de la disposición para quien la requiera, pues tal como se ha revisado, son los titulares de derechos, principalmente agricultores, quienes hacen uso de este tipo de obras. 4.
Las cuencas hidrográficas y los acuíferos, ya sean una misma o en distintas jurisdicciones, constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión de los recursos hídricos. Cabe señalar, sin embargo, que muchas decisiones que afectan a la gestión de los recursos hídricos dentro de un sector o entre sectores, como producción de alimentos, minería, salud y energía, entre otros, solo pueden tomarse a nivel país y no a nivel de cuenca o aún dentro del sector hídrico. Consecuentemente, ambos niveles de decisión son complementarios, están estrechamente relacionados y ambos deberán ocurrir a una gestión más adecuada. Este caso es de especial interés en Chile, donde existe una gran heterogeneidad hídrica a nivel nacional, pero contamos con una legislación homogénea para todo el país. A pesar de esto, respecto a las aguas subterráneas, existe cierta ordenación a nivel de acuíferos, pues hay estudios de disponibilidad principalmente para la zona centro. 5. El agua tiene usos múltiples al estar relacionada con el ambiente y con todos los sectores sociales y económicos. Las demandas de agua para el consumo humano básico y la sostenibilidad ambiental son prioritarias sobre todo uso. En este sentido, tal como se revisó en la unidad 1, en la parte de historia, el Código de Aguas que nos rige hoy no incorpora la priorización en el aprovechamiento del agua, a diferencia de lo que ocurrió en los cuerpos normativos anteriores, donde el saneamiento y consumo humano estaban contemplados en primer orden. Esta es una de las modificaciones que ha sido introducida en la reforma que se discute en el Parlamento. No obstante, aún no existe una normativa que permita relevar la sostenibilidad ambiental en la gestión del agua. Esto, pues la normativa ambiental está enfocada a la determinación de los impactos ambientales desarrollados por cada una de las actividades económicas que se someten a su competencia, así como en establecer mecanismos de mitigación y reducción de estos de manera particular y diferente para cada proyecto. Es decir, podríamos decir que la ley actúa de manera reactiva, controlando actividades puntuales, pero no teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental de un territorio de manera conjunta. 6. Los recursos hídricos compartidos por dos o más países deben gestionarse de acuerdo con los principios internacionalmente aceptados de uso equitativo y razonable, obligación de no ocasionar perjuicio sensible y deber de información y consulta previa entre las partes, con la debida consideración de las cuestiones de soberanía. Las múltiples actividades que se desarrollan en un territorio afectan de una u otra forma a sus recursos hídricos, de ahí la necesidad de vinculación entre la gestión hídrica y la gestión territorial. 8. El agua se transforma en ocasiones en factor de riesgo ante situaciones asociadas tanto a fenómenos de excedencia como de escasez hídrica, a contaminación y a fallas de infraestructura. La gestión territorial deberá respetar las restricciones que el medio natural impone. 9. La dimensión ética de la gestión de los recursos hídricos se logrará incorporando a la gestión diaria la equidad, la participación efectiva, la comunicación, el conocimiento, la transparencia y especialmente la capacidad de respuesta a las necesidades humanas que se plantean. 10. El logro de los objetivos de la planificación hídrica se alcanza mediante la adecuada combinación de acciones estructurales, vale decir, construcción de infraestructura, y de medidas no estructurales, es decir, medidas de gestión y tecnológicas y disposiciones legales y reglamentarias que complementen o sustituyan las obras físicas, tales como normas y medidas para mejorar. En relación a lo anterior, se puede comentar la importancia que presenta la gestión territorial para los principios de la gestión integrada de recursos hídricos, cosa que para el caso de Chile muchas veces no se cumple. En efecto, resalta el punto 8, donde se señala que la gestión territorial deberá respetar las restricciones que el medio natural impone. Sin embargo, las deficiencias respecto a este enunciado se han hecho evidentes en los últimos años, resaltando el caso de las inundaciones y aludes que ocurrieron en el Norte Grande y Norte Chico en marzo de 2015. A modo de conclusión, podemos decir que si bien no existe una receta única para gestionar de manera integrada los recursos hídricos, sí existen factores comunes que lo propician, como por ejemplo una legislación acorde a los desafíos que se plantean. Ante esta situación existe una disputa entre quienes creen que, bajo el actual marco normativo, sí es posible mejorar la integración de los usos y de los usuarios, principalmente a través de la delegación de mayor potestad en las OUA, mientras otros consideran imperioso realizar un cambio legislativo, pues consideran que el aspecto de propiedad que recae sobre los derechos de aprovechamiento es una limitante para mejorar la gestión del agua en Chile.